ese ejercicio. Perfecto. Me pide hallar corrientes de línea. ¿Está bien? Bien. Aquí me pide hallar, calcule corrientes de la línea BB. Sí, B''B. Esa corriente me pide hallar. ¿Está bien? Esa corriente. Bien. ¿Qué datos me da? Ya se incorpora una impedancia ZBB de valor 1 ya en paralelo. Ya. Ya. Perfecto. Bien. ¿Qué me dice que es el ejercicio? Me dice calcule la corriente de la línea BB'. ¿Está bien? Esa corriente de B hacia B'. ¿Está bien? Luego, me dice que se añade una impedancia ZBB de valor 1 más J8 ohmios en paralelo a la impedancia ZB. Aquí se añade esa impedancia en paralelo. ¿Está bien? Se añade esa impedancia en paralelo. Perfecto. Luego me dice, realiza los cálculos correspondientes de la corriente de la línea, ¿ya? Sí, de la impedancia ZB. El ángulo en grados, ¿está bien? A ver, un segundito. Ya, me pide hallar luego la impedancia equivalente en su forma fasorial, ¿sí? Magnitud y ángulo, ¿está bien? En el documento, a ver, en el documento evidencia muestra en un cuadro los valores de las tres corrientes de línea y la carga. Ya está bien. Aquí me pide hallar, ¿no? Lo que es la corriente IB, pero en realidad me pide hallar las tres corrientes de línea. ¿Sí? Bien, lo resolvemos. Perfecto. Empezamos. Primero, no se olviden, es un circuito trifásico desequilibrado. ¿Está bien? Es un circuito trifásico desequilibrado. Bien, ¿qué debemos encontrar? ¿Recuerdan? ¿Qué debemos encontrar primeramente en un circuito trifásico desequilibrado? ¿Qué debemos encontrar? La tensión de neutro, ¿verdad? Esta tensión de neutro debemos encontrar. ¿Sí? Bien, escribimos la ecuación de la tensión de neutro. Decimos que la tensión de neutro, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tensión de la fase A dividido entre la impedancia, ¿sí? Desde el nodo A hacia el nodo neutro, ¿verdad? Hacia el nodo de neutro, ¿verdad? ¿Sí? En este caso solamente tenemos la impedancia de la carga. Entonces, la tensión de la fase A dividido entre la impedancia de la carga A más la tensión de la fase B dividido entre la carga B más la tensión de la fase C dividida entre la carga C, dividido entre la suma inversa de todas las cargas. En este caso, 1 más ZA, 1 más ZB y 1 más ZC. ¿Verdad? Eso me dice la formulita. ¿Sí? Es indispensable, o sea, sí o sí tengo que calcular la tensión de neutro. Sí o sí. ¿Está bien? Para encontrar las corrientes. Perfecto. En aquí, analizamos esta ecuación. Me pide las tensiones de fase. ¿Sí? Aquí el ejercicio, ¿qué me da? Me da la tensión de línea. ¿Está bien? Entonces, nuestro primer pasito, encontrar las tensiones de fase. El ejercicio me da lo siguiente. Me dice que la tensión de la línea AB va a ser igual a 380 ángulo en 30 grados. Unidades voltios. ¿Está bien? ¿Qué secuencia? Observamos la secuencia ABC. Secuencia positiva, ¿verdad? Entonces, esto es en secuencia positiva. Bien. Aquí. Si yo quiero encontrar la tensión de la fase ¿a qué va a ser igual la tensión de la fase A? La magnitud. ¿Qué hacemos a la magnitud? ¿Qué hacemos a la magnitud? ¿Qué hacemos a la magnitud? ¿Qué Habría que hacemos al sumarle. módulo? ¿Qué hacemos a ese módulo?
¿Qué hacemos? No se olviden, por favor, no se olviden esas relaciones. ¿Sí? La tensión de línea, ¿a qué es igual la tensión de línea? Con la tensión de fase, ¿qué lo relaciona? Raíz de 3. Sí, no se olvide, por favor. ¿Sí? La negativa, el ángulo de la tensión de línea va a ser igual al ángulo de la tensión de fase menos 30 grados. ¿Está bien? ¿Qué secuencias aquí? ¿Positiva o negativa? De mi enunciado ABC, ¿qué es positivo o negativo? Positivo, ¿verdad? A, B, C. Sí, entonces, al módulo. Esa formulita es para los dos casos, ¿sí? Es indistinto. La tensión de línea es igual a la raíz de 3 de la tensión de fase. Y yo quiero encontrar tensión de fase. Multiplicando, dividir. La tensión de línea, 380. Dividido en la raíz, quiero el ángulo de fase. Entonces, está sumando, pasa al otro lado a restar. 30 menos 30, 0 grados. Unidades, voltios. ¿Se comprende cómo hemos encontrado la tensión de la fase A? ¿Se comprende? Gracias. ¿Sí? A ver, otra vez, empezamos de nuevo. Primero, ¿qué secuencia es? ¿Positiva o negativa? A, B, C, es positivo. ¿Sí? Secuencia positiva. Tenemos la tensión de línea. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar para el primer subíndice, en ese caso para A, la tensión de la fase A. Bien, la tensión de línea, 380 dividido entre la raíz de 3. Ya tenemos la tensión de fase. El ángulo, ¿qué me dice la formulita para el ángulo? Aquí tenemos la fórmula del ángulo. Quiero encontrar la tensión, la tensión de la fase A. Bien, para la tensión de la fase B, aquí eso ya es facilito, ¿verdad? Es lo mismo, 380 entre la raíz de 3, el ángulo. ¿Qué debemos hacer en secuencia positiva? Debemos restar, ¿verdad? Menos 120 grados. La tensión de la fase C, 380 entre la raíz de 3, aquí el ángulo, volvemos a restar, menos 240, pero menos 240 es igual a 120 grados. ¿Sí? ¿Está bien? Primer pasito, ya tenemos impedancia, pero en este casito, el ejercicio me da una impedancia en paralelo. Guarden en decimales, por favor, guarden en decimales. Perdón, guarden en una variable. ¿Está bien? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Diez más 40 sobre 7 J.
Perfecto. Eso sale 10. Vale más z' b. ¿Saben? 40 sobre 7, ¿verdad? Ohmios. ¿Sí? Ya tenemos la impedancia equivalente B aquí. ¿Está bien? Perfecto. Reemplacen, por favor. ¿A qué es igual la tensión de neutro? Calculen la tensión de neutro. ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? Ya tenemos ZB, ¿verdad? ZA también ya tenemos. ¿Sí? Si observamos, ya tenemos la tensión de la fase A, B y C. Tenemos también la carga, la impedancia de la carga A. La impedancia de la carga A va a ser igual a 10 menos J2 ohmios. Y ZC va a ser igual a 4 menos J. Unidades en ohmios. Perfecto. Los reemplazamos y calculamos. ¿Cuánto sale la tensión de neutro? Un segundito. ¿Cuánto sale? Yo también voy a calcular. 380. ¿Cuánto sale? Ay, caramba. Perfecto. La tensión de neutro a mí me sale 112.94.5 ángulo con 129. Un segundito. 62 grados. Unidades voltios. ¿Está bien? ¿Tienen esa tensión? ¿Les sale esa tensión? Esa es lo mismo. Perfecto. ¿Sí? Ya tenemos la tensión. Bien, calculamos ahora las corrientes. ¿Sí? Recuerdan, ¿verdad? Para calcular la corriente, como en circuitos 1. ¿Sí? La tensión de la fase A es positivo en la fase, negativo en el neutro. La tensión de la fase B es positivo en la fase y negativo en el neutro, ¿verdad? Ahora, si yo quiero calcular esa corriente, lo mismo que hacíamos en circuitos 1. Primero, la corriente de la fase A. La corriente. Eso quiero calcular que sale del nodo A. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Nodo de llegada, en este caso la tensión de neutro, menos el nodo de salida. En este caso la tensión de la fase A. Dividido entre la impedancia, ¿verdad? En este caso la impedancia es la impedancia de la carga A. ¿Recuerdan circuitos 1? Los que estaban en mi grupito, ¿cómo calculábamos esas corrientes? Ecuación de nodo les decía, ¿verdad? Y ahí empezábamos a calcular. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo mismo que circuitos 1. Corriente de la carga B, perdón, corriente de la línea B. Otra vez, nodo de llegada menos nodo de salida dividido entre la impedancia. Y para lo que es la corriente IC, lo mismo. La corriente IC, nuevamente, nodo de llegada menos nodo de salida, en este caso la tensión de la fase C, ¿sí? Dividido entre la impedancia, ¿verdad? La impedancia en C. ¿Cuánto sale? Calculen, por favor. A ver si les gano en calcular. Corriente de la línea A. 29.822 ángulo en
174.687, ¿verdad? Unidades, amperios. Corriente de la línea B. $24.51 ángulo en 52.50, perdón, ¿qué estoy haciendo? 27, me he chipado. A ver, nuevamente. 24.272 ángulo en 52.51 unidades, amperios. Para la corriente de la línea C. Aquí en los menos 220, sino menos 240 y perfecto. La corriente de la línea C va a ser igual a 26.59, bueno, 55.6 ya sería esto. 26.6 ángulo en menos 55.87 unidades, amperios. ¿Sí? Esos serían los valores de la corriente. Corriente de la línea A, corriente de la línea B, y aquí, corriente de la línea C. ¿Se comprende cómo hemos hallado esos valores de las corrientes? ¿Alguna duda? ¿Se comprende cómo hemos hallado esas corrientes? Sí, se comprende bien, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguien tuviera alguna duda del ejercicio? ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna duda? Pasamos al siguiente. ¿Sí? Bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. El facilito. El que tienen que aprovechar. Si observan, es el mismo circuito. ¿Sí? Es el mismo circuito. Pero ¿qué es lo que varía aquí? Ese no tiene neutro. Es de neutro flotante. Y ese es de neutro físico. ¿Está bien? Es de neutro físico. Bien, ¿qué me dice? En el circuito de la figura, considere que se incorpora una impedancia ZBB, ¿verdad? En este caso, de 1 más J8. Es el mismo ejercicio. Sí, es el mismo enunciado. Luego, ¿qué me pide? Realiza los cálculos correspondientes de la corriente de la línea IBB. ¿Sí? Módulo, módulo y ángulo, ¿verdad? En el documento evidencia, muestre en cuadro los valores de las tres corrientes de línea y carga. ¿Sí? Módulo en amperios y ángulo en grados. ¿Está bien? Del ejercicio anterior ya hemos hallado la impedancia ZB. ZB es 10 más J 40 sobre 7, ¿verdad? ZB' lo vamos a llamar. Ya hemos hallado ZB'
es igual a 10 más J 40 sobre 7 unidades ohmios. ¿Sí? Ya tenemos la impedancia. Bien, me piden allá las tres corrientes, la corriente A, B y C. Corriente de la línea A, la corriente de la línea B y la corriente de la línea C, ¿verdad? Observen, la tensión de neutrón, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Negativo en este nodo y positivo en este nodo. ¿Cuánto va a ser la tensión de neutrón para ese ejercicio? ¿Cuánto va a ser? En circuitos 1 que hemos aprendido. La tensión de neutrón, ¿cuánto es? 0. Cero, ¿verdad? ¿Por qué cero? Porque debido al neutro físico sería un cortocircuito, ¿no? Exacto, es un cortocircuito. ¿Sí? Si observamos, no existe impedancia. No existe impedancia. Entonces, ¿qué hemos aprendido en circuitos 1? Que si yo mido el voltaje en un mismo nodo, porque al ser un cortocircuito, al tener neutro físico y no tener impedancia, ¿sí? Es el mismo nodo, ¿verdad? Entonces, como es el mismo nodo, la tensión vale 0. ¿Sí? 0 voltios. Es un cortocircuito, ¿verdad? La tensión en un cortocircuito es 0. Sí, no existe impedancia, no existe caída de tensión. Perfecto. Entonces, como yo quiero calcular las corrientes, puedo aplicar la misma formulita, ¿verdad? La corriente de la línea ¿a qué va a ser igual? A la tensión de neutro menos la tensión de la fase A dividido entre la impedancia, ¿verdad? De la carga A. En ese caso, la tensión de neutro vale 0. ¿Sí? ¿Qué me queda? Menos la tensión de la fase A dividido entre la impedancia de la fase A. Y esa, ¿verdad? Ya tenemos calculado. Ay, perdón. Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver. Uy, me voy a morir. Me voy a morir. Mira qué estoy haciendo. Aquí calculo. Por favor, no. Quería demostrar. Está mal, por favor, las respuestas. Llegada, ¿verdad? Y otro dividido entre la impedancia de la carga A. ¿Sí? En este caso, la tensión de neutro es 0. Y única impedancia. Si podemos observar, sería esto, ¿verdad? Positivo. Y como es el mismo nodo negativo, ¿verdad? Sí, en otras palabras, negativo la tensión de la fase A. ¿Sí? Y únicamente estaríamos calculando, perdón, aplicando la ley de Kirchhoff. Tensión sobre impedancia. ¿Está bien? Eso para las tres líneas. La línea B, la de la fase B, en ese caso para calcular esa corriente. La tensión de la fase B menos la tensión de neutro dividido entre la impedancia B. ¿Sí? La tensión de neutro es igual a 0. Tenemos la impedancia B dividido, perdón, la tensión de la fase B dividido entre la impedancia B. Posterior a eso tenemos la corriente. La corriente de la línea C, que va a ser igual la tensión de la fase C menos la tensión de neutro dividido entre la impedancia de la fase C. ¿Sí? La tensión de neutro es igual. ¿Está bien? Únicamente calculando, perdón, aplicando la ley de Ohm. ¿Sí? Ese es el ejercicio más facilito. Tienen que aprovechar ese ejercicio. ¿Está bien? ¿Cuánto sale la corriente de la línea A?
¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Calculen cuánto sale la corriente de la línea A. Calculen, por favor, cuánto sale. La tensión de la fase A es la misma. Es la misma. Es prácticamente el mismo circuito del... Es la 6, es el mismo circuito. La 6 y la 5 es lo mismo y únicamente cambia esa tensión de neutro. ¿Sí? En uno es con neutro flotante y en otro es con neutro rígidamente aterrado, lo llaman esto. ¿Sí? Cuando tienen un cortocircuito así que no tiene una impedancia, como en este caso, se lo considera como neutro rígidamente aterrado. ¿Está bien? Así se lo conoce este aterramiento. O sea, cuando es... bueno, generalmente ese aterramiento tiene una impedancia, o sea, físicamente. La tensión de neutro, perdón, la impedancia de neutro, ¿sí? Aquí en transformadores, bueno, por donde su casa, ¿sí? Esos transformadores tienen una impedancia de neutro, una impedancia de aterramiento. Esa impedancia, por lo general, es de 5 ohmios. ¿Sí? En subestaciones de potencia, ese aterramiento, la norma indica que debe ser menor o igual a 1 ohmio. ¿Está bien? Es chiquito, ¿verdad? Aquí, bueno, se hacen mallas de tierra, ya no es una sola jabalina. En cambio, en los transformadores, en distribución, bueno, domiciliaria, ¿sí? La norma me indica que tiene que ser menor o igual a 5 ohmios. Aquí solamente le ponen una varilla, una jabalina. ¿Sí? Ubican, ¿no? Aquí tenemos el transformador. Aquí tenemos la línea. ¿Verdad? Aquí tenemos, ¿no? El poste de eucalipto, ¿no? Todo podrido porque lo orinan los perros. Sí, y aquí tenemos el trafo, ¿verdad? Sí, eso es de tipo mochila. Generalmente eso hay en las casas. Sí, el trafito. ¿Verdad? Aquí viene la fase A, B y C. ¿Sí? Así tenemos. Del transformador hay una línea, ¿verdad? Aquí pegado al poste. Viene aquí una línea. Aquí es la tierra. Y aquí viene conectada una jabalina. Generalmente es de Copperwell, o sea, es una jabalina tipo Copperwell. Sí, de profundidad es, si mal no recuerdo, es de 1.8 metros de profundidad y de diámetro es de 16 pulgadas. ¿Está bien? Ese es el diámetro. Sí, generalmente. ¿Está bien? Ese tipo de jabalinas generalmente, sí, tranquilamente alcanzan los 5 ohmios. En caso de que no alcancen 5 ohmios, se les hace tratamiento de tierra. ¿Sí? Lo más genérico es se lo echa bentonita. ¿Está bien? Para mejorar la resistividad del terreno. ¿Sí? Se le echa bentonita al terreno. Sí, en algunos casos se le echa, ¿no? Sales, ¿no? Para mejorar la resistividad del terreno. ¿Está bien? Esa resistencia tiene que ser menor a 5 ohmios. Eso en instalaciones domiciliarias. Pero en subestaciones de potencia o en subestaciones de distribución, la norma me indica que tiene que ser menor o algún, ¿sí? A este tipo de impedancias, perdón, llamamos rígidamente aterrado. ¿Está bien? Rígidamente aterrado. ¿Por qué? Porque la impedancia de aterramiento es bajito. Se observa menor a 1 ohmio, ¿sí? En el caso de simulaciones, eso para aeropuertos, o sea, donde tiene que ser preciso, ¿sí? Es menor a eso, es generalmente 0.5. 0.5 ohmios, así para equipos médicos o así equipos de precisión. La norma te pide esto, 0.5 ohmios, o sea,
la impedancia de tierra, o sea, tiene que ser pequeñita. ¿Sí? Eso para evitar problemas con los equipos electrónicos especialmente. ¿Está bien? A ese tipo de resistencias o de aterramientos llamamos rígidamente aterrado. ¿Sí? Rígidamente aterrado. ¿Está bien? Pero generalmente lo que vemos en las calles es esto. 5 ohmios, ¿no? Y dependiendo, en algunos casos es hasta 10 ohmios es esto. Se ha llegado a reportar algunos casos de estos, ¿sí? ¿Por qué no afecta? Porque es distribución, ¿sí? Solamente afecta al consumidor. No tenemos equipos de precisión, ¿no? O sea, como equipos médicos o simulaciones o tráfico aéreo, ¿verdad? En tráfico aéreo y en equipos de precisión o equipos médicos, esto es. O en subestaciones también, ¿sí? Eso es la norma. ¿Está bien? Pero en distribución, bueno, algunas veces se cortan ese cable y ya sería como neutro flotante. ¿Está bien? A eso lo llamamos rígidamente aterrado. ¿Sí? Cuando prácticamente es un cortocircuito o es una impedancia muy, pero muy baja. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cuánto sale, por favor, las corrientes? ¿Cuánto salen las corrientes? ¿Alguien? ¿Cuánto salen las corrientes? Hola. ¿Cuánto salen las corrientes? La corriente de la línea A. No, por favor, no se queden callados. ¿Cuánto sale la corriente de la línea A? ¿Cuánto sale la corriente de la línea A? ¿Alguien lo tiene? Bien, a ver, ¿no? La corriente de la línea A, 21.513, ángulo en 11.31 sería, ¿no? Unidades, amperios. La corriente de la línea B, lo multiplicamos, ¿no? Por 1, ángulo menos 120, dividido, y caramba, entre la impedancia. Eso me da 19.048, ángulo en menos 149.745 unidades amperios. Y eso en 240 alfa m. Perfecto. Y eso me da 53.21, 1 ángulo en 134.036 grados. Unidades amperios. ¿Sí? Y eso sería la corriente IC. ¿Está bien? Sí, y bueno, eso es poquito lo van a ver los eléctricos en lo que es la materia de redes de distribución. ¿Sí? Y van a ver esos casitos. No es interesante, eso es interesante. Generalmente ustedes tienen su medidor, ¿no? O sea, por norma, todos los medidores tienen. Sí, aquí tenemos la cajita del medidor. Sí, aquí viene, ¿no? Un aterramiento, una varilla. ¿Sí? Y bueno, generalmente es Copperwell. Sí, es de tipo Copperwell. O sea, eso indica que es de varilla de acero, pero bañado en cobre. ¿Está bien? Y bueno, ese es el más usado, el Copperwell. ¿Está bien? Y bueno, eso sería, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese ejercicio? Ahora sí, una pregunta. Dime. Aquí, donde está el enunciado, ahí abajo está el resultado. ¿Ese es el resultado verdadero o está mal? ¿O cómo hay que poner el resultado? Es eso, es la corriente IB. A ver, aquí dice 119.19,0. Es la corriente IB, ¿verdad? 19,048. Ángulo menos 149.7. Menos 149.745. Ah, ya está bien. ¿Verdad? Es la corriente IB, es esto. El ejercicio solamente me pide hallar la corriente IB.
Pero nosotros hemos encontrado la corriente A, B y C. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Y otra pregunta más. El del 5 y el 6 es el mismo enunciado. ¿Cómo me doy cuenta que es para resolver, digamos, estas, el de neutro físico y el de neutro flotante? O sea, el mismo enunciado y la misma gráfica, solo Está bien, tienen está bien, está se bien. puede Fíjate, confundir. ¿en qué se diferencia? En que aquí tenemos neutro flotante. Si observas, no existe ningún nodo, no existe ningún cable, ¿sí? Entre N y N'. En ese otro caso, existe, ¿verdad? Existe. Si te das Ah, cuenta, ya está existe. bien. Sí, ¿No sí. ve? Ahí nos damos cuenta. ¿Está bien? Entonces, si existe neutro, neutro rígidamente aterrado, directamente decimos la tensión de neutro es igual a cero. ¿Está bien? Y las fórmulas, las mismas fórmulas. En ese otro caso, no, ¿verdad? Como no existe, entonces tenemos que calcular la tensión de neutro. ¿Se ven con esa formulita? ¿Se comprende? Sí, oh, sí. Está bien, gracias. Perfecto. Bien. Siguiente pregunta. Aquí, el enunciado me pide hallar lo siguiente. Tenemos el circuito y me pide calcular la corriente de línea, perdón, la corriente de neutro de N a N'. Perfecto. Las caídas de tensión en la carga, ya. Y las caídas de tensión de línea. Sí, ese es el más completito. ¿Está bien? Ese es el más completito. Bien. Otro circuito equilibrado. ¿Está bien? Como es un circuito desequilibrado, entonces, bueno, ¿no? Tenemos que calcular primeramente la tensión de neutro. ¿Está bien? Esa tensión. Negativo, positivo, y aquí, la tensión de neutro, ¿verdad? Perfecto. Empezamos. Primero, las tensiones. Tenemos la tensión. Aquí me da, o sea, vemos el enunciado, me dice la tensión Bn, la tensión de referencia. Entonces, la tensión B va a ser mi tensión de referencia. Cuando me indica que es referencia, lo tomamos como ángulo cero. Entonces, eso va a ser 120 ángulo 0 grados. Unidades voltios. Perfecto. ¿Qué secuencia es? Pregunta para ustedes, ¿qué secuencia es? ¿Positiva o negativa? ¿Qué secuencia? Observen. A, C, B. ¿Qué secuencia? ¿Positiva o negativa? ¿Qué secuencia? ABC es secuencia positiva. ACB, ¿qué sería? Negativo. Negativo, ¿verdad? Secuencia negativa. Perfecto. En secuencia negativa, ¿qué hacemos al ángulo? ¿Sumamos o restamos 120 grados? Sumamos, ¿verdad? Sumamos 120. Entonces aquí sería ángulo 120. La tensión de la fase C. La tensión de la fase A, nuevamente, 120 y aquí sumamos otro 120, ¿sí? Sería más 240. Más 240 es igual a menos 120 grados. Perfecto. Ya tenemos las tensiones de fase, ¿sí? Ya tenemos las tensiones de fase. Bien, ahora calculamos la tensión de neutro. La tensión de neutro aquí va a ser igual. En este caso, la tensión de neutro es de N' a N. N' a N. ¿A qué va a ser igual? Fracción. Empezamos. En el numerador, la tensión de la fase A dividido en la carga, ¿verdad? La impedancia de la fase A más la impedancia de la línea.
más, aquí, antecitos. Eso siempre pasa en los exámenes, ¿sí? Bueno, nunca he visto un examen diferente. La tensión de línea son las mismas. Entonces yo puedo agarrar una sola tensión de línea, que va a ser igual a 0.5 más J 2 ohmios. ¿Sí? Puedo llamar una sola tensión de línea. Perfecto. Entonces aquí digo una sola tensión de línea, ¿verdad? La tensión de línea. Más la tensión de la fase B dividido entre la carga B más la tensión de línea, ¿verdad? ¿Dónde está? Es aquí. ZB más ZL, ¿verdad? Están en serie. Más la tensión de la carga C dividido entre ZC más ZD línea. Dividido entre el inverso de ZL más 1 sobre ZA más AL, perdón, ZB. ¿Está bien? Sí. Y esa sería la tensión de neutro. Perfecto. Calcule, por favor, cuánto sale la tensión de neutro. ¿Cuánto sale? Un segundito. Me estoy quedando sin batería. ¿Cuánto sale, por favor? Vamos, calculen cuánto sale. A ver, yo les voy a ganar. 120. Perfecto. 100. Vamos, calculen. Trabajen con su calculadora. Es sencillito ese ejercicio. Todos los ejercicios del ingeniero son mecánicos, son. ¿Está bien? Si saben resolver uno, saben resolver toditos. En cambio del ingeniero Vallejos, ahí tienes que analizar, ¿verdad? Los que han tomado con él. Tienes que analizar, bueno, te hace razonar esos ejercicios. En cambio del ingeniero Ustariz, no. Si son más mecánicos, son. ¿Cuánto sale? Perfecto. La tensión de neutro me da 5.136 ángulo en 49.25 grados. Unidades, voltios. ¿Sí?
¿Todos han calculado eso? ¿Todos han hallado ese valor? Por favor, me confirman. ¿Todos tienen ese valor? ¿Alguien, por favor, me confirma? Sale lo mismo. ¿Sí? Perfecto. Ya tengo la tensión de neutro. Una vez que tengo esa tensión de neutro, puedo calcular lo que yo quiera. ¿Está bien? Aquí. Primero, ¿qué calculamos? Me pide hallar las tensiones en las cargas. Esas tensiones, positivo, negativo. Esa tensión, positivo, negativo, ¿verdad? Esa tensión. ¿Sí? La tensión en ZA. Bien. ¿Cómo calculamos la tensión? ¿Sí? Para calcular la tensión existen varias maneras. Uno sería haciendo una ley de Kirchhoff, ¿verdad? Que sería un poco largo. Otra manera, corriente por la impedancia. ¿Sí? La corriente la puedo calcular. La impedancia, bueno, y de esa manera encuentro la impedancia. Entonces, la tensión en la impedancia ¿a qué va a ser igual? A la corriente de la línea A por la impedancia de ZA. ¿Sí? Pero la corriente, ¿a qué es igual la corriente? La tensión de la fase A menos la tensión de neutro dividido entre la impedancia, ¿verdad? En ese caso, la impedancia va a ser ZA más ZL, multiplicado por la impedancia, en ese caso, ZA. ¿Sí? Y de esa forma yo puedo calcular, ¿sí? Puedo calcular lo que es la impedancia. Antecitos, el ejercicio me pide calcular la corriente de neutro, ¿sí? Ojito con eso, lean bien, por favor. Aquí me pide hallar la corriente de N a N', N a N', ¿sí? Me pide calcular esta corriente en esa dirección, ¿sí? De N a N'. Pero observen, yo he calculado la tensión en sentido contrario, positivo o negativo, ¿sí? He calculado en sentido contrario. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta corriente? Si yo aplico directamente esto, N' sobre N dividido entre Z, Zn, estoy calculando esa corriente. La corriente, pero en sentido contrario. ¿Sí? Si yo aplico esto. Pero si quiero calcular en sentido contrario de N a N', ¿qué debe cambiar aquí? ¿Qué debe cambiar? El signo. El signo, ¿verdad? Únicamente cambio el signo. Por eso lean bien el enunciado. ¿Sí? Aquí me pide hallar de N', perdón, de N a N'. Pero yo tengo aquí la tensión de N' a N. ¿Sí? En sentido contrario. Antecitos, ¿cuándo sale esta corriente? Los que tienen en variables se lo va a hacer facilito, ¿verdad? Con 3 teclados ya lo tienen el valor. ¿Cuánto sale la corriente? Los que manejan con variables, facilito. A mí me sale 10.272 ángulo en menos 130.74 7 grados. Unidades amperios, ¿verdad? Facilito de hallar. ¿Sí? ¿Se comprende, verdad? ¿Cómo hallamos la corriente de neutro? ¿Sí? Perfecto. Ahora hallamos la tensión. ¿Cuánto sale esa tensión? La tensión. A mí me sale 12,902 ángulo en menos 102.774 unidades amperios. ¿Sí?
la tensión de ZB. Ay, perdón. Un error mío. Está mal esto. La impedancia, perdón, la tensión, 112.824, ángulo en menos 122.427. Unidades, voltios. ¿Sí? Perfecto, estaba calculando otra cosa. Bien, la tensión de la impedancia de ZB. Esa tensión me sale 119,14 voltios. ¿Está bien? Y la impedancia ZC, aquí va a ser igual. Esa impedancia va a ser igual a 106 pero la tensión en la impedancia va a ser igual a 106.83, 0, ángulo entre 120,358 voltios. ¿Sí? Y eso sería. Si observan, estamos calculando todo con la calculadora. ¿Sí? Aquí viene la importancia de saber manejar con valores, ¿verdad? Asignar valores. ¿Está bien? Asignar valores. ¿Todos han sacado lo mismo? ¿Se comprende para todos? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Pucha, están de sueño. Sí, se comprende. ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene alguna duda sobre ese ejercicio? Se les pido calcular la tensión de la caída de tensión en la impedancia, en la línea. ¿Cómo lo calcularían? ¿Cómo lo calcularían? La corriente por la impedancia de línea. ¿Sí? Solamente sería esto. Insisto, este es el ejercicio más completito, ¿sí? Porque te pide hallar de todo. Tensiones de línea, tensiones de fase, lo que es las corrientes, ¿está bien? Las corrientes de neutro y sí, solamente eso. ¿Está bien? Solamente eso. ¿Entiende para todos? Bien. ¿Comprende? Las acciones de las cargas. Vamos, calculen. ¿Cuánto se queda de acá? Un segundito. La tensión en la carga, ¿cuánto sería? Teníamos las tensiones de fase.
Bueno, no les voy a necesitar. Las tensiones de fase y se viene aquí. La tensión de neutro, ya la conocemos. Sería, calculen. La tensión en la línea A. La corriente, tensión de línea A. ¿Verdad? Ángulo en menos 102.72 grados. ¿Sí? Y insisto, trabajen con variables. $22.032.99. La tensión de la línea va a ser igual a 12.21 en 140.02 voltios. ¿Sí? Si observan, bueno, ya hemos calculado. Sí, el último datito que está haciendo. ¿Sí? Nuevamente, por favor, trabajen con variables a la calculadora. Demasiado tiempo y van a mantener buena precisión. ¿Está bien? Bueno, la creo de 14 decimales. ¿Sí? Bueno, ¿se comprende el ejercicio? ¿Sí? Primera tensión, identificamos ese positivo, encontramos la tensión de neutro. Negativo. Eso estamos calculando. Positivo, negativo. Sí, esa tensión de línea. La tensión de la línea A, la tensión de la línea C y la tensión de la línea B. Sí, esas tensiones de línea estamos calculando. ¿Está bien? ¿Se comprende para todos? ¿Sí? Y las cargas delta nos faltaría, ¿no? ¿Se comprende? Las cargas delta para la siguiente clase lo dejamos. ¿Está bien? ¿Se comprende lo que son circuitos trifásicos? Perfecto. Sí, las cargas delta para la siguiente clase. Aquí hay que hacer un poquito más de leyes. ¿Está bien? Pero es lo mismo, no se preocupe. ¿Está bien? Nos falta 3 ejercicios que son las cargas delta. Y eso lo dejamos para la próxima clase, ¿está bien? Lo que es el día sábado, que va a ser presencial. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, no les escucho, no les escucho. No les escucho. Es un poquito más, bueno, hay que explicarlo a detalle. ¿Sí? Eso te digo. Se puede, de poder se puede, pero hay 2 maneras de resolver esto. ¿Está bien? Lo quiero hacer a detalle ahí en el pizarrón para que me entienda. ¿Está bien? Ahí voy a hacer mis malabares para que se comprenda de la mejor manera. ¿Está bien? Podemos llevar hoy día, pero prefiero dejarlo para la siguiente clase. ¿Está bien? Ahí enseñarles a detalle. ¿Está bien? Los 2 caminitos que hay. ¿Está bien? Uno es para ese ejercicio. Y el otro es, bueno, es eso, ¿no? Que igual, son el mismo casito. ¿Está bien? Las cargas delta para las siguientes clases. ¿Sí?
El día sábado, pues ahí con el ingeniero. Es presencial, ¿verdad? Con el ingeniero la próxima semana. Bueno, Vi- esa semana tiene que ser presencial, pero, ¿perdón? Virtual ha dicho esta mañana, era Ausi. Entonces van a ser 3 clases virtuales. Eh, esta semana tenía que ser presencial, pero solo por hoy nomás hemos pasado virtual, pero a la siguiente semana, al siguiente fin de semana va a ser este virtual, dijo. Uy. Sí, no podemos hacer Mm, virtual Ausi, es que así grabamos y también volvemos a ver y así. claro, que se puede. Por mí no hay problema virtual, pero a ver, yo les digo así como ayudante, siento que me entienden más en presenciales. O sea, no solamente con ustedes, no digo por ustedes, o sea, también digo en circuito Zoom. O sea, yo me hago mis garabatos, les explico no a detalle y, o sea, yo mismo siento que me entienden más en presenciales. O sea, desde mi punto de vista. Por eso preferiría una clase presencial. Bueno, saben, si es virtual no hay problema.